Buen día, soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves, tu docente de comunicación intercultural, y en esta sesión abordaremos los escenarios de la interculturalidad para dar continuidad a los temas de la tercera unidad, y también te explicaré al final algunos detalles de la actividad 3 que tienes que entregar este fin de semana. Para continuar con el tema de lo que hemos venido platicando desde la comunicación verbal y no verbal, uno de los aspectos más importantes del escenario de la interculturalidad es reconocer el sistema de valores. Entendemos valores como una orientación de nuestras acciones, pero también tienen que ver con nuestros comportamientos que están vinculados a la manera en que actuamos socialmente o comunicativamente. En ese sentido, los valores van a encarnar un mecanismo de conocimiento o un mecanismo cognitivo que inferimos después de que llevamos a cabo una acción, ya sea una práctica social, por ejemplo, saludar o no saludar, la manera en que expresamos el saludo o no lo expresamos. Es decir, siempre vamos a ver que los valores van a intervenir como juicios evaluativos que comparan las acciones de otras personas o grupos sociales de acuerdo a la cultura desde la cual nosotros nos hemos conformado. Un elemento clave es recordar que la interculturalidad en la mayoría de las teorías y estudios que se plantean parte de reconocer ciertos choques que aquí vamos a reconocer como choques interculturales. Hablamos de choque cultural como una ruptura de los puntos de vista de dos o más personas que cuando interactúan pues van a provocar un desequilibrio que idealmente requiere de una mejor comunicación interpersonal y por lo tanto intercultural con la intención de restablecer el equilibrio. En ese sentido, el choque cultural en la comunicación verbal y no verbal, así como el sistema de valores, deben tener un peso muy importante cuando se trata de mejorar sobre todo los niveles de acción y de interacción interpersonal para reequilibrarnos. Dentro de estos escenarios que tienen en cuenta el sistema de valores, la comunicación verbal y la comunicación no verbal, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el etnocentrismo. El etnocentrismo tiene un origen. Desde la teoría antropológica, el concepto etno se suele usar de manera indistinta y es un término que en ciencias sociales tiene un sentido muy amplio, de acuerdo a un autor, Roland Breton, que clasifica a un grupo de individuos que están vinculados por ciertos caracteres comunes, antropológicos, lingüísticos, políticos, históricos. Justamente este vínculo constituye un sistema propio, una estructura esencialmente cultural. Hay otro autor, Stephen Hagen, que postula que los grupos étnicos o etnias pueden entenderse como colectividades que se identifican ellas mismas o son identificadas por los demás precisamente en términos culturales. Es decir, si bien este concepto de etnocentrismo está de alguna u otra manera superado, culturalmente sigue de forma vigente. ¿Por qué? Porque consideramos nuestro sentido de pertenencia y de diferencia en función de cómo es que nos comparamos con otras personas de acuerdo a nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores, la forma en que utilizamos nuestra gestualidad en la comunicación no verbal, por ejemplo. Uno de los aspectos que son pilares en la educación intercultural señala que cuando nosotros nos aprendemos a poner en lugar del otro a partir de que rompemos el etnocentrismo, implica que podemos aceptar a los demás como legítimo en sus diferencias personales, diferencias sociales y también diferencias culturales. Esto basado en una nota de la doctora Marta Rizo García, de un artículo que se titula Exploraciones sobre la interculturalidad. Es decir, nosotros podemos reconocer que existe etnocentrismo cuando un grupo cultural se considera de alguna manera único o privilegiado dentro de una escala de valores, como por ejemplo hemos oído hablar posiblemente del etnocentrismo en Europa, como si esto fuera superior a otro tipo de realidades culturales, lo cual, pues como sabemos, no es así. Otro escenario a tener en cuenta dentro de la interculturalidad es la xenofobia.
El significado del primer vocablo, xeno, debo decirte que proviene del griego y significa extraño o extranjero. Es decir, utilizamos el vocablo xeno para designar lo que es diferente cuando lo comparamos con un nosotros. Fobia es un temor consciente o inconsciente respecto de algo tangible o intangible. En ese sentido, xenofobia es el temor y rechazo a lo diferente porque lo consideramos distinto. Como sentimiento, la xenofobia suele expresarse a través del odio o del miedo al extranjero, a lo que viene de fuera, a lo que de alguna u otra manera se percibe como distinto a uno mismo. Otro escenario clave dentro de la comunicación intercultural es el racismo. Justamente hay un autor, Wade, que propone la existencia de 3 momentos históricos respecto al significado del concepto de raza que biológica, fisiológica e incluso culturalmente ya se encuentra superado. Sin embargo, es importante hablar de este término. Wade considera que la etapa de naturalización de las diferencias corresponde al racismo, es decir, cuando ya consideramos como natural el diferenciarnos. Otro momento es la era del racismo científico, en el cual justamente algunas actividades de tipo científico y académico consideraban que había diferencias mayores o menores, clasificando así desafortunadamente a los seres humanos. Y hay otra etapa, Wade dice que el racismo apela a una construcción social, es decir, considerarnos diferentes por nuestros colores de piel o por nuestros rasgos físicos como elementos diferenciadores que van a ser una construcción social y por lo tanto clasificatoria. Otro autor llamado Cabrera afirma que el planteamiento actual del concepto de raza asume una socialización diferencial de acuerdo a ciertos marcos que pueden ser sociales, políticos y económicos. Estos marcos sociales, políticos y económicos van a diferenciar a los grupos y los van a colocar en posiciones distintas de estatus. Es como puedes observar, por ejemplo, conceptos que utiliza el feminismo como la blanquitud, ¿no? Es decir, personas, hombres o mujeres que ocupan un espacio privilegiado por su color de piel o incluso que por el color de piel se tiene asociada la idea de el nivel económico, ¿no? En que se ubican las personas. Si bien biológicamente podemos tener ciertas diferencias, pues el racismo es uno de los escenarios de la interculturalidad que más ha desatado choques justamente culturales, pero que hoy en día debemos educarnos para justamente superar este escenario. Respecto a la actividad número 3 que debes entregar este domingo 27 de octubre, te comento y te resumo lo siguiente. Para esta actividad hay que hacer un informe de manera individual. Si bien en nuestras indicaciones se habla de configurar equipos, en el caso de nuestra licenciatura de comunicación a distancia a través de esta plataforma, eso no es posible. Por ello, te pido que lo hagas de manera individual, considerando que ese informe debe tratar el tema de la interculturalidad en el ámbito laboral. Para ello debes elegir alguna de estas opciones. Estas frases, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, las mujeres en la cocina, las personas de color son feas, los países europeos son superiores a los latinos. Lo que debes hacer una vez que elijas la frase es analizar la situación, la problemática y cuando decimos estado en el termómetro social, puedes recurrir, por ejemplo, a revisar qué se dice un poco de alguna de estas frases que tú elijas en el termómetro social, es decir, en redes sociales te puedes dar una idea. La intención es que generes un plan de medios que sirva para solventar una crisis. La intención es justamente que elabores un informe ejecutivo en diapositivas, por ejemplo en PowerPoint, que incluya un diagnóstico en donde tú argumentes por qué está mal visto que un personaje público diga una frase de esa naturaleza. Tienes que argumentarlo teóricamente desde el enfoque del conflicto. 2, debes escribir una justificación. Explica por qué decir una frase de esa naturaleza se debe estudiar desde la interculturalidad. Debes argumentarlo con teoría.
3, describir y analizar el conflicto. Plantéate estas preguntas. ¿Cuál es el conflicto? ¿Es xenofobia, es racismo, es clasismo, es machismo? ¿Qué es lo que muestra esa situación de la frase? Debes definir el tipo de conflicto y cómo perjudica a la imagen y reputación de un empresario o figura pública que la hubiera dicho. 4, estrategias desde redes sociales, es decir, mensajes y canales complementarios que refuercen una nueva visión de tu jefe empresario para no mostrar actitudes socialmente punibles o castigables. Incluye una publicación ya sea de Twitter, ahora X, Facebook o Instagram, o puedes utilizar otra red social. Incluye un mock-up para ilustrar. Se trata simplemente de que hagas el pequeño diseño de cómo trabajarías un mensaje para mejorar la imagen pública de una persona que hubiera dicho alguna de esas frases y que lo ilustres utilizando alguna de las fuentes que usualmente visitas en redes sociales. Escribe tus conclusiones e incluye fuentes APA. Recuerda que es un trabajo individual porque no podemos hacer trabajos en equipo para organizarlos desde esta plataforma. Debes ajustar tu documento de acuerdo a estas indicaciones. Dice mínimo 5 cuartillas, máximo 10 cuartillas. Dado que es una presentación en diapositivas, quedamos que un mínimo adecuado podrían ser 5 cuartillas. Utiliza tipografía Times New Roman, Arial o Calibre, un interlineado 1.5. Cuida tu ortografía, gramática y tu redacción. Recuerda que la fecha de entrega es este domingo 27 de octubre, a más tardar a las 23 horas.